Paramédico es el personal prehospitalario que brinda la primera atención ante una emergencia o urgencia. Claro. La decisión que toma el servicio de prearribo, que es el paramédico, es fundamental para poder salvaguardar la vida del paciente en su momento, ¿sí? El paramédico es una persona que está entrenada para resolver emergencias en situaciones de urgencias o personas en situaciones de riesgo, de peligro inminente. La primera atención que brinda el paramédico es llegar, constatar qué está pasando en el lugar, tener una escena segura para poder trabajar, evaluar el paciente, constatar qué está pasando, ver su clínica, estabilizar y luego llevar ese paciente a un lugar intrahospitalario donde reciba la segunda atención médica para poder evaluar su situación clínica, ¿no? Cristian, un rol fundamental, porque digamos que en estos casos que estás describiendo, ustedes son los que tienen el primer contacto con el paciente, inclusive antes que el médico o el enfermero, por ejemplo, por citar a otros, a otra parte importante dentro de lo que es la salud. Pero digamos, el primer contacto en esas situaciones lo tienen ustedes. Exacto, sí, sí. El primer contacto con el paciente luego de una emergencia lo hace el paramédico, ¿sí? Así sea en un domicilio o en vía pública, Claro. siempre la primera asistencia médica la va a brindar un equipo de paramédicos que van a evaluar la situación del paciente y si merita ser trasladado, se va a trasladar a un lugar intrahospitalario, quiere decir un hospital o una clínica que tenga las complejidades que ese paciente necesita en su momento. Mencionaste recién una palabra, entrenado, entrenamiento, que tiene que ver esto con el estudio y la preparación. Eh, Corregime si me equivoco, es como que por allí el paramédico tiene que saber un poquito de lo que es, o tener conocimiento de médico, de enfermería, puede ser, para realizar esa primera asistencia. Totalmente. Cuando vos haces la carrera de paramédico, que haces la carrera en la parte de medicina y a su vez la carrera en la parte de rescate y trauma, Claro. tenés que tener un poquito de conocimiento de rescate, obviamente de medicina y de parte clínica. Entonces vos llegás y podés evaluar qué es lo que está sufriendo ese paciente en el momento, así sea un daño por un trauma o algo cardiovascular. Entonces, en base a eso es el tratamiento que vos vas a empezar a realizar en ese paciente antes de ser trasladado a un nosocomio hospitalario. Ya no. ¿Cuánto dura la carrera de paramédico? Teniendo en cuenta todo esto que estás diciendo, la capacitación, el entrenamiento que reciben. Son 3 años y medio prácticamente y 6 meses de pasantía, lo que es un total de 4 años. Claro. O sea que digamos que de pronto ante una emergencia un paramédico tiene que saber, no sé si son correctas las expresiones, a lo mejor colocar suero, atender en primera instancia una fractura, por ejemplo, realizar maniobras de reanimación, los conocidos RCP, o sea, todo ese abanico de posibilidades lo tiene que conocer el paramédico. Exacto, sí, sí. Vos llegás y evaluás el paciente, como te Claro, expliqué. En caso de ser un accidente, también tenés elementos de trauma, tenés conocimiento sobre rescate. Si la escena está segura para trabajar o tenés que esperar que llegue personal de bombero o una escena insegura, por ejemplo, un- una confrontación vecinal y pide una ambulancia. Entonces vos llegás, constatás que es una escena insegura, pedís apoyo policial, no empezás a trabajar hasta que no llegue la policía. En caso de un llamado por algo cardiovascular, vos llegás, contratás que el paciente tenga signos vitales, si es necesario empezás a reanimar, si es necesario hacer una vía, o sea, todo lo que tiene que ver con la primera asistencia de un paciente, tenemos conocimiento un poquito de cada especialidad para poder trabajar en ese momento. claro. ¿Y cómo es el trabajo en estos tiempos de pandemia, de COVID? Y en estos tiempos prácticamente estamos de visita a nuestros hogares, eh, es medio complicado, se pasa mucha tristeza, la gente sufre, es una situación que no se vive a menudo a nivel mundial y nos toca vivirlo en este momento a nosotros. Y es una situación bastante triste porque va variando en las edades. Apenas empezó la pandemia, sabemos que afectaba a personas mayores de 70 años. Hoy por hoy ya discrimina edad, entonces tenemos que saber evaluar bien todo tipo de paciente para que ese cuadro no se complique. Claro. Son cuadros que evolucionan muy rápido, entonces es mejor hacer un poquito más a veces, no dejar a ese paciente en su casa,
es preferible trasladarlo, o vamos, hacemos la consulta médica y a las 3 horas lo llamamos por teléfono cómo sigue, si es necesario lo volvemos a hacer otra visita médica, y es un trabajo en esta época muy, muy atareado. Así que ya que está, quiero felicitar a todo el personal de RE por toda la predisposición que está poniendo en estos tiempos. Precisamente por esto que mencionabas, es como que también tuvieron que aprender sobre la marcha por esta situación, ¿no? Este nuevo virus que nos está afectando, también tuvieron que adquirir conocimientos en esto y también teniendo en cuenta que ante un llamado, ante una emergencia, no sabes si el paciente puede tener COVID o no. Exacto, sí, sí, es algo que a nivel mundial se fue aprendiendo sobre la marcha, tanto cómo tratarlo, los elementos de protección que tenemos que usar, qué se recomienda, qué no se recomienda, qué medicación se puede utilizar, qué medicación no se puede utilizar. Nosotros constantemente nos vamos capacitando en el tema porque, como vos bien dijiste, es sobre la marcha, hay medicamentos que hoy sí se usan y mañana no se usan para el paciente COVID, y en caso de las emergencias, sí. Si bien la despachadora trata de sacar la mayor información posible, en el momento de la urgencia la persona está nerviosa y por no te brinda los datos que vos necesitas. Así que, bueno, también es todo muy complejo, ¿no? Sí, sí. Depende de cada atención, pero prácticamente se ve equipado a todos los domicilios por una cuestión de prevención. Sí, ahí me surge otra duda, no una duda, sino una inquietud. De pronto lo que puede ser un trabajo, no sé si complicado es el término para el paramédico, tenés que asistir a un paciente, de pronto ya cuando el paciente ingresa a un centro asistencial, a un hospital, a una clínica, se le realizan todos los estudios, ya sabés el tipo de tratamiento, el tipo de medicación que le tenés que dar. En el caso de ustedes a lo mejor tienen que aplicar, por ejemplo, un antibiótico y a lo mejor en ese momento no sabés si el paciente es alérgico o no al antibiótico. O no se los puede comunicar a ustedes en el momento, si está inconsciente. Exacto, sí, sí. Esas son muchas pautas que tenemos al momento de trabajar para hacer el primer arribo y no conocer al paciente. Y en caso que sea un vía pública que no tiene un familiar o un conocido, tenemos que ser muy precavidos al momento de trabajar o realizar alguna maniobra o alguna vía intravenosa por el tema de que no sabemos qué patologías previas tiene Claro, ese paciente o si es alérgico a la medicación que en ese momento requiere. claro. A ver, hablando del equipo de RE Emergencias, ¿con qué personal cuentan tanto aquí en nuestro pueblo, en Alicia, como en las otras localidades donde están presentes? Reemergencia cuenta con una guardia activa, operativa, que cuenta de un paramédico y un médico, que hacen todo lo que es atención médica, urgencias y emergencias. Y a su vez contamos con un móvil de pasillo y traslado, que requiere de un chofer, una enfermera y un médico, que hacen el traslado programado del paciente o de urgencia, a veces con enfermera, depende de la complejidad del paciente, pero básicamente el sistema está dividido en dos partes, guardia activa y guardia pasiva. Ujú. Contamos con paramédicos, choferes, enfermeras y médicos. Y empezando por el despacho, que están las despachadoras, que es la chica que recepciona el llamado y lo deriva a la base que corresponde. Al igual que un enfermero, un médico, no solo en estos tiempos particulares que estamos viviendo, sino para el desarrollo normal de la labor, en el día a día, independientemente de la situación y el contexto que estemos atravesando. Imaginamos que, y algo mencionaste recién, para ustedes la familia es un pilar fundamental, ¿no? Sí, en estos momentos sí, a veces llegas a tu casa bastante desgastado porque pasamos muchas horas acá adentro, no tenemos franco, el día que toca franco por ahí se complica, salen derivaciones simultáneas de urgencia, a veces tenemos que tratar de cubrir 2 o 3 traslados juntos que son simultáneos, entonces la persona que está de franco ya se la convoca para que venga a trabajar y se complica, y llegas a tu casa desgastado y tenés a tu familia que te apoya. Muchas veces llegas a tu casa triste y no tenés ganas de hablar, pero bueno, la familia ya lo sabe, entonces es una situación bastante Claro. compleja, ¿no? En algún momento, viendo muchos testimonios de profesionales de la salud, de enfermeros, por toda esta situación que estamos viviendo, puede ser que el paramédico también en algún momento sienta temor o miedo al momento de regresar a su casa de no estar exponiendo a su familia a o a contagiarse de COVID, por ejemplo. Sí, sí, desde el comienzo de esta pandemia,
todo el personal de salud se tiene ese pensamiento, ¿no? Lo vivimos a diario y por más que vos te cuides y uses todos los elementos de protección y hagas el protocolo como corresponde, descontaminación y demás, no estamos exentos a poder contagiarte y transmitir el contagio a tu familia. O sea, es algo que no se puede, digamos, por más que lo quieramos manejar diferente, no hay una solución. Tranquilamente vos podés dejar tu guardia y sin saber llegar a tu casa y contagiar a tu familia, a tu mujer, tus hijos, tu mamá, tu papá. Pero es algo que está exento de nuestra responsabilidad. O sea, ese es el mayor temor que un profesional de la salud tiene, no a contagiarse. O sea, muchas veces trabajamos bajo presión y con miedo, pero no el miedo a contagiarnos, sino el miedo a contagiar un familiar, un amigo, una abuela, un tío. Sí, sí. Entonces, eso es algo que muchas veces te juega en contra. Y también, bueno, convivir con eso, como imagino también convivir con las situaciones, porque recién dijiste algo, llegás a tu casa y por allí llegás golpeado en lo anímico, más allá del desgaste físico, golpeado en lo anímico, en lo mental, en lo psicológico, sin ganas de hablar, por las situaciones que le tocan vivir, porque es muy amplio el panorama, desde atender a una simple persona fracturada, un accidente de tránsito grave, un caso de violencia familiar a los cuales también de pronto deben concurrir. Debe ser desde lo psicológico cada una de estas situaciones un impacto importante, ¿no? Para ustedes. Sí, totalmente. O sea, es como decís vos, trabajamos siempre bajo presión, desde un accidente que vos no sabes con qué te vas a encontrar cuando llegues al lugar. Por más que el despacho te pase la mayor información posible, muchas veces cuando vos llegás la situación es totalmente diferente, porque la gente en el momento de la urgencia se traba y te pasa la mitad de la info, y ya vas al lugar y vas pensando cómo desarrollar la acción, qué tenés que bajar, qué no tenés que bajar, si precisás otro recurso, si precisás otra unidad, si precisás apoyo. Entonces, cuando vos estás de guardia, trabajás siempre bajo estrés y bajo presión. No porque no sepas lo que tenés que hacer, sino porque la vida del paciente depende de la decisión correcta y rápida que vos tomes en ese momento.